Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados maestrantes. Espero que se encuentren muy bien. Es para mí un gusto el saludarlos en esta noche, en este último encuentro de nuestra asignatura. Agradecerles mucho por la disposición, por el hecho de estar aquí. Sé que el cambio de horario por ahí puede que no llegue muy bien para algunos de ustedes, pero pues sin embargo, qué bueno es poderlos ver. Decirles, este encuentro pues va a ser más corto de lo habitual, es simplemente un poco para hacer el cierre de lo que hemos visto en este curso, para dar algunas noticias nuevas, para que se vayan lo más actualizados posibles, digamos, de este curso y en ese sentido, pues bueno, me parece interesante que podamos realizar este encuentro virtual, así que para mí es un gusto el volver a saludarlos. Bueno, como siempre, desear que todo vaya muy bien en sus actividades laborales, académicas. Decirles, importante desde ya empezar a decirles que, bueno, como ustedes tienen presente, pues nosotros ya todas las actividades que se deben desarrollar para este curso ya están, digamos, explicadas. Al final daremos un espacio para preguntas, dudas sobre la última actividad, que es la que está pendiente, pero todas las demás actividades se debieron haber entregado ya. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un inconveniente, vale la pena aclararlo desde ya. Eh, Hubo algunos estudiantes a los que la plataforma se les cerró antes del tiempo establecido con respecto a la actividad inmediatamente anterior. Entonces hubo algunos grupos puntualmente, digamos, que no pudieron hacer el envío de su actividad por plataforma, la tuvieron que enviar por correo por una fecha diferente, digamos, a lo establecido. Entonces, decirles, en este momento que estamos hablando, la actividad 6 está abierta. Aquellas personas que me hayan enviado un correo electrónico para entregar su actividad 6, no hay ningún inconveniente. Si de todos modos la quieren subir a la plataforma para que quede allá, pues en este momento está abierta y va a estar abierta hasta el fin de esta sesión, es decir, hasta las 9 de la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que quedan 52 minutos. Entonces, de pronto, mientras alguno va escuchando, es simplemente subir un adjunto, por lo que no va a haber mayor inconveniente. Quienes lo quieran hacer a través de ese medio y que no hayan podido antes, lo pueden hacer en este momento. Quienes lo hayan enviado por el correo electrónico, no se preocupen, desde ahí se va a calificar sin problema. Mucho mejor si lo envían por ambos caminos, no vaya a ser que el correo no se haya enviado bien, se haya enviado a otra persona, haya habido algún inconveniente y en ese sentido, pues la plataforma da esa seguridad. Por eso en este momento está abierto. Así que mucho mejor si pueden hacer el envío. Recuerden que la finalización del tiempo límite para la última actividad que tiene que ver con realidad virtual es el día viernes de esta semana, el día 24, porque ya el fin de semana tenemos que un poco ajustar todo lo de las definitivas y en ese sentido, pues es importante que lo tengan presente, que es para este viernes y no hasta el fin de semana. Verónica, adelante. Verónica, Verónica, no te escuchamos si nos estás hablando. Parece silenciado tu micrófono, no sé si quieres decir algo. Profe, ¿me escuchas? Ahora Sí, sí. ya te escuchamos, sí, perfecto. Profe, buenas noches. Bueno, quiero preguntar algo que hemos hablado de pronto y que nos hemos preguntado entre en el grupo y es si existe la posibilidad de o quitar la actividad o en el caso la propuesta que quisiera hacer también es o correr las fechas. Yo entiendo su merced y lo digo ahora porque su merced
precisamente lo estaba explicando y es que también tenemos la entrega de la tesis y quienes vamos a pasarla. Entonces, algunas personas nos habíamos preguntado si había alguna posibilidad con usted acerca de ese tema, porque pues igual el último trabajo toma tiempo, como muchos trabajos, pues, pero es precisamente por estas entregas de, sobre todo de la tesis, pero esa era mi pregunta. Y pues les cuento que yo intenté darles esta fecha con mucho tiempo de anticipación justamente porque sé que al final se acumulan muchos trabajos, es mucho más difícil para ustedes el tema de poder cumplir con las entregas, eh, pero estoy estrictamente ceñido a lo que solicitó la dirección del programa, que es que entregue las fechas durante el próximo fin de semana, que entregue las notas, perdón, que entregue las notas durante el fin de semana. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y me comprometo con ustedes. Por ahora les diría no, porque no está en mis manos, pero con base en el argumento que tú das, te prometo que voy a consultar con la dirección del programa, voy a intentar ver si a mí me dicen, puedes entregar nota el domingo, ajusto para que la entreguen ustedes el sábado. Si me dicen el lunes, la podrán entregar el domingo. Es decir, yo voy a poner todo de mi parte para calificar inmediatamente se hagan las entregas para que el tiempo sea mucho más flexible con ustedes, pero allí les pido comprensión en el sentido de que ya no dependerá de mí, ¿sí? Si la dirección del programa, insisto, me dice, por ejemplo, bueno, si se puede entregar notas el lunes, pues eso sí, intentaré que ustedes puedan entregar hasta el domingo, calificar, sacar todo el tiempo el lunes para calificar, publicaré las notas en plataforma e inmediatamente las entregaré porque ya ustedes saben dónde mirar sus calificaciones, saben cómo es el proceso, entonces pues me voy con ese compromiso y espero poderles ayudar en ese sentido. Por el momento no les puedo garantizar nada, pero lo intentaré. Promesa que lo intentaré. No sé si hay alguna otra duda al respecto. Bueno, entonces, eh, pues el día de hoy me parecía muy importante este encuentro de cierre, no tanto como hablamos por el tema de las actividades o porque vayan a suceder muchas más cosas en términos de calificaciones, sino para contarles la actualidad de lo que está sucediendo, para hablar un poquito de realidad virtual, pero un poco para dejar una semilla en ustedes como docentes que me parece interesante, tiene que ver de nuevo con inteligencia artificial porque estamos en el auge, tiene que ver con realidad virtual que seguramente también hace parte de nuestro presente y nuestro futuro. Y en ese sentido, pues me parece importante hacer la explicación. Quiero iniciar diciéndoles que eh, tenemos en este momento el lanzamiento de la semana pasada ChatGPT 4, ChatGPT 4, voy a compartirles pantalla un momento. Entonces tenemos ChatGPT 4 que verán ustedes que en su funcionalidad, en su funcionalidad es exactamente igual, digamos, a lo que teníamos entendido con ChatGPT 3. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Que ChatGPT 4, eh, pues digamos que tiene algunas diferencias. Como ya sabemos que el conocimiento no lo tenemos que tener nosotros, sino lo podemos preguntar, podemos decirle a ChatGPT, ¿cuáles son tus diferencias con ChatGPT 3?
Y vamos a ver en términos generales que este modelo de ChatGPT 4, pues la diferencia principal son los parámetros. Recuerden que habíamos hablado de que un parámetro es, por ejemplo, un libro que le insertaron allá al modelo de ChatGPT. Un parámetro es un artículo. Un parámetro es la vida de un autor. Un parámetro son todas estas, digamos, todos estos contenidos que se lo entregan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que más o menos se supone que se amplió el 500% de la capacidad de ChatGPT 3. ¿Eso qué quiere decir? Que esta inteligencia pues está superando muchísimo más las posibilidades que teníamos con la anterior versión y que nos entrega unas respuestas más exactas, unas capacidades de aprendizaje, como menciona, con muchas más fuentes, mejoras en la comprensión del contexto, mejoras en la lógica, reducción de sesgos, es decir, hay una gran cantidad digamos, de opciones que se pueden dar aquí. ¿Qué es lo que sucede con esta versión de ChatGPT 4 que solo está para aquellos usuarios que tienen la versión de pago? Ustedes entenderán, yo trabajo en esto, quiero entender todo lo que va sucediendo en inteligencia artificial, entonces evidentemente yo tengo la versión de pago, pero ustedes al ingresar, digamos que seguirán trabajando con ChatGPT 3 por el momento, quienes no decidan hacer el pago. Quienes lo quieran hacer, quienes lo quieran explorar, yo ya les puedo decir que la respuesta de ChatGPT 4 es impresionante, impresionante en el sentido del cambio que uno ve muchas veces con preguntas trampa que uno podría hacerle a ChatGPT, pues ChatGPT 4 lo entiende mucho mejor. El costo es de $20 al mes. Ese es el costo que tiene ChatGPT. Algo que se podría hacer y que está bastante bien hacerlo es pues que ustedes si tienen la posibilidad, no sé, de reunirse cuatro de ustedes, que sepan que por ahí algunos pueden mirar por la tarde, algunos por la mañana, pues crean una misma cuenta, pagan entre las cuatro personas los $4 y van a poder utilizarlo desde que no estén como dos personas, digamos, simultáneamente en dos lugares diferentes, pues van a poder utilizarlo. Está bastante, bastante bien. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues ya la preocupación que nos sigue dejando, porque esta imagen que ustedes están viendo habla de las capacidades que tienen la inteligencia artificial y el mejoramiento que ha tenido con el tema de la posibilidad de hacer diferentes labores. Entonces, imaginen que necesitamos, no sé, reconocer o hacer un discurso, hacer una imagen, hacer una lectura, eh, entender un lenguaje. Entonces, dentro de esta escala que se está poniendo aquí en esta imagen, los humanos estamos en cero, ¿sí? Cero es la variable y las inteligencias artificiales cuando empiezan a nacer están en -100. ¿Por qué? Porque no existe nada, entonces están en -100%. Si llegan a cero, serán como nosotros los humanos y si aumentan, pues estarán mucho mejor. Noten ustedes en este poco tiempo, como desde el 2000 hasta menos del 2020, aquí todavía ni siquiera estaba ChatGPT. Noten cómo ha ido evolucionando de la posibilidad de escribir, de el tema de discursos, de imágenes, de lectura comprensiva, del el entendimiento del lenguaje, cómo ha ido aumentando a través de los años. Esta imagen, por supuesto, ya está variando con ChatGPT, pero ¿qué es lo que sucede?
que ya se superó el cero. ¿Y eso qué nos dice a todos? Que las inteligencias artificiales están superando al humano en sí mismo. ¿Y cuál es el problema de esto que vale la pena tener muy presente? Pues que imagínense una competencia en inteligencia. Hay un ser que tiene esta cantidad de inteligencia y está creando un ser que su inteligencia empezó mucho menor y que de repente se está agrandando. Si esta inteligencia crece y crece muchísimo con respecto a la inteligencia humana, ¿qué creen que va a suceder? Lo que todos estamos pensando, que la inteligencia superior no se va a preocupar por decir, ay, venga, ellos que no son tan inteligentes, pero pues entendámoslos y dejémoslos, además teniendo el poder sobre nosotros, controlándonos a nosotros, dejémoslo. No, evidentemente eso no va a suceder. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que por supuesto esto se está desbordando, esto está pasando a otro nivel. Eh, mi invitación, mi invitación a ustedes a que, por ejemplo, realicen TikTok, vamos a morir, ¿no? Seguramente todos, pero da mucho miedo esto. Miren, cuando les digo, por ejemplo, que tenemos que hacer TikToks y meternos en este mundo, porque pues aquí se encuentran entrevistas de este tipo. Intenté buscarla en YouTube y en otras plataformas y no fue tan fácil, pero bueno, acá lo tenemos y con traducción. Por favor, me confirman si aquí escuchan. Como cuando le preguntan a Ahí se está escuchando mi audio, ¿verdad? Listo, perfecto. Entonces, con la preocupación que tenemos de este momento, escuchemos a Elon Musk, que es alguien que seguramente entiende el problema de lo que está sucediendo. como cuando le preguntan a Elon Musk de la inteligencia artificial. How, generative AI and rapid breakthroughs in AI in the last months could help you make cars, less hard to make. Thank you. I don't see AI helping us make cars anytime soon. At that point, I mean, at no point any of us working, I think. Big problems. So we'll just chill out. I'm a little worried about the AI stuff. I think it's, I don't know, we should be concerned about. I don't know, I think we should need some kind of like regulatory authority or something that's overseeing AI development and just making sure that it's operating within the public interest. And, it's quite a dangerous technology. I fear I may have done some things to accelerate it, which is, I don't know. So I've done some things to accelerate it, which is, I don't know. So, some of the AI stuff I think is just obviously useful, like what we're doing with self-driving and so, I don't know. Like Tesla's doing good things in AI. I don't know. This one stresses me out, so I don't know what to say about it. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Entenderán ustedes allí que si una persona con el conocimiento de lo que está sucediendo a nivel tecnológico está así de preocupado es porque evidentemente, como dice el sacerdote, no tenemos escapatoria. No, sí, la cuestión es que tenemos que estar muy al tanto de lo que sucede, también les diría, al tanto tipo preocupados porque como les decía, hasta este momento no existe nada que regule la inteligencia artificial. Vimos en una clase anterior cómo, por ejemplo, ChatGPT no puede ser detectado con detectores de antiplagio. ¿Qué sucede? Que se intentó crear imágenes, se intentó crear que ChatGPT tuviera palabras que fueran como una marca de agua. Entonces, imagínense que al crear una frase, o al crear varias frases, deja un patrón de palabras
que con cierto orden te avisan, esto es una inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con este patrón? Que si yo escribo, yo sí le pido a ChatGPT que haga un texto completo y parafraseo 3 frases, ya cambié el patrón de las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no lo va a reconocer, ya ningún detector antiplagio puede reconocer, digamos, ese patrón. Es muy vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento no existe la posibilidad de controlar la inteligencia artificial, principalmente ChatGPT, mucho menos ChatGPT 4, que de antemano les digo es impresionantemente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. En tema de imágenes, también miren esta imagen y recuerden que estamos al inicio de lo que hacen las inteligencias artificiales. Esto fue una imagen generada por inteligencia artificial. ¿Que se podría hacer en Photoshop? Sí, se podría hacer perfectamente, pero con la posibilidad de simplemente escribir un prompt y crear una imagen como estas, imagínense el tema de las fake news, imagínense a qué le vamos a hacer caso nosotros con todas las posibilidades de lo que la gente puede publicar. Es decir, este podría ser mi rostro perfectamente, ¿sí? Y ustedes, no, es que al profe lo arrestaron. Sí, les aseguro que si más de 4, 5, 6 estudiantes de su grupo comparten imágenes similares, ya se empieza a crear lo que es una posverdad, es decir, algo que no es cierto, pero que en su imaginario empieza a ser real. Entonces, con las inteligencias artificiales está sucediendo algo sumamente complicado y es que en este poco tiempo, o sea, en lo que vamos de este año, la cuestión revolucionaria en las inteligencias artificiales, pues ya parece, tal parece, que las inteligencias artificiales están ayudando a generar otras inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque la velocidad de cambio está siendo absolutamente desmesurada. Para eso, Verónica, Verónica, te agradezco silenciar el micrófono. Eh, para eso vale la pena ver. Sí, vale la pena ver un tweet, a ver si me abre, no, espera, no. Miren estos 2 videos, son creados exactamente con el mismo prompt, con 3 días de diferencia. Entonces, ¿cuál es el prompt? Un astronauta montando un caballo, cabalgando, digamos, en un caballo, y miren la diferencia en términos de calidad, en términos del movimiento, en términos de un fondo mucho más creíble. Esto está cambiando de una manera desmesurada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos teniendo... Ay, vi a alguien que levantó la mano, pero ya finalizo aquí y hacemos los comentarios respectivos. Que esto está cambiando de una manera muy, muy rápida, preocupantemente rápida, diría yo. Tuvimos, por ejemplo, esta semana, todo esto ha pasado esta semana, les cuento, para que entre todos nos preocupemos. Tenemos aquí una presentación de Microsoft. Microsoft acaba de crear su propia inteligencia artificial que está relacionada con ChatGPT, que se llama Copilot, como un copiloto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tú le escribes, por favor, crea un documento sobre determinado tema y simplemente te lo empieza a escribir, te lo empieza a crear, te lo empieza a hacer todo. Que se puede ajustar, intentar de nuevo, borrar. Nuestra aplicación de la vez pasada que vimos que se llamaba Tom App, donde le poníamos un tema y nos hacía una presentación, pues ya está quedando en el pasado porque PowerPoint va a ser de la siguiente manera. Le escribimos
crea una presentación de 10 slides sobre el texto que acabo de crear la inteligencia artificial, lo crea de esta manera. Vamos a poder subir datos a Excel, a pedirles que simplemente los analice. O sea, yo subo los datos y le digo, por favor, analízalo, y el Copilot lo que va a hacer es hacer el análisis, sacar estadísticas, mostrar todo lo que se necesita. De allí, simplemente le puedo solicitar que envíe una respuesta del trabajo que se hizo en cuestión de minutos, que de las reuniones de Microsoft se hagan transcripciones, se hagan resúmenes de las reuniones, las tareas que quedaron para cada uno de las personas en las reuniones, que esas tareas pues se saquen en un solo, digamos que las saque la inteligencia artificial, y todo esto se sacó esta semana. El día de hoy finalmente se empezó a lanzar BART por parte de Google, que ustedes saben que es su inteligencia artificial. Yo intenté, por supuesto, explorarla, pero no está en Colombia, está en otros países, ya está funcionando en este momento. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que tienen compitiendo a BART con Bing, con ChatGPT, y muchos están diciendo que BART, la inteligencia artificial de Google, está más potente que las otras dos. Entonces, estamos en un medio berenjenal bastante extraño. Germán, adelante. Hola, Germán. buenas noches. Sí, señor. Es que precisamente teniendo en cuenta lo que vienes manifestando, hace este fin de semana vi una película que ya surgió hace, pues que fue producida hace 2 años, pero sin embargo, pues me sirve para de pronto sustentar en algo lo que manifesté en el chat, que es el inicio de las predicciones de las películas futuristas, lo que se da en el cine. Y pues precisamente lo que tú nombras de este tipo de imágenes y de producciones en las redes sociales y en línea, en internet. En la película, para hacer un poco de spoiler, pues precisamente existe una inteligencia extraterrestre, no es la IA, pero yo la relacioné con ello. Y es que precisamente empieza a hacer ataques de ese tipo. Entonces, como que a partir de Internet empieza a controlar lo que son los satélites, la información, y pues definitivamente genera un caos brutal. Y tanto así que puede activar o desactivar misiles nucleares. O sea, es una vaina brusca. Y probablemente pues uno lo ve como, uy, es ciencia ficción, ¿no? O sea, y no, o sea, a partir de este momento como que, viejo, se puede dar, divinamente se puede dar. No es más, es como ese comentario. Germán, muy valioso tu comentario, y ustedes, yo sé que algunos de ustedes no me tenían fe con esa actividad de las olas de Toffler, con las que sigo insistiendo. Resulta que si ustedes se acuerdan, en una ola inicial, que digamos era la agricultura, el eje principal de la economía, allá, el hecho de tener, de poder sembrar, de poder hacer trueques, de tal. Luego, la época de producción, de máquinas a vapor, de la producción en masa y etcétera. Y esta, que es la sociedad de la información y el conocimiento. Imagínense la posibilidad de que las inteligencias artificiales ya superen nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que van a manejar? El eje principal de la economía, la información y el conocimiento. Ustedes, el dinero que tienen, lo tienen guardado debajo de sus colchones, ¿no? Es información que está en la red. Las contraseñas de todos los lugares o de todas las aplicaciones que utilizan, los correos electrónicos, toda nuestra vida casi que está en la red. Pues imagínense que una inteligencia superior controle esto.
pues inmediatamente con bloquear bancos, con hacer falla de comunicaciones y etcétera, podría generar un colapso porque es como si en la época de producción las máquinas a vapor tomaran el control de la economía y dijeran, no vamos a hacer esto se cancela todo. Entonces, ¿qué hubieran hecho? Pues estancar la economía. Aquí es mucho más delicado porque es información, porque es nuestras vidas privadas, porque es contraseñas, porque es información, porque son secretos también, es decir, algo que mantiene al ser humano siendo un ser humano es la línea entre lo privado, lo público, entre lo que yo quiero dejar ver de mí y lo que no, entre toda esta información que hay secreta en todo en cualquier lugar, es decir, desde una institución educativa o el Pentágono o la política o cada una. Siempre se manejan informaciones clasificadas, informaciones secretas. Imagínese que alguien abre todo. ¿Por qué? Porque se puede controlar la información, pues eso evidentemente nos llevaría a un colapso. ¿Se acuerdan de un capítulo maravilloso de Los Simpson donde los niños se revelan a los adultos y cuentan todos sus secretos a través como de una radio y que es más o menos eso multiplicado por 100.000, es decir, es generar un mega colapso. Adelante, Ángel. Gracias, profe. Buenas noches. Ahí me escucha mi compañero. Sí, perfectamente. Bueno, profe, pues en torno a este tema, que las preguntas serían las siguientes, pues para de pronto continuar ahí como con el debate. Mm, pues yéndonos más un poco más cerca, porque sabemos que entre todo lo que se ha mencionado, pues el tema está creciendo, el tema está muy grande, grande pues en todas las áreas, en todos los ámbitos y también pues en todos los países. Seguramente pues eso está teniendo como una especie ahí como de proceso y que va a llevar a mucho más. Pero pues yéndonos de pronto un poco más hacia lo nuestro, hacia el entorno más próximo que tenemos, que en este caso pues es aquí de pronto los temas laborales, que seguramente la mayoría de nosotros pues tenemos esta profesión en las instituciones educativas y por ejemplo ustedes en el caso de la institución ya que es la universidad ya como de más peso, eh, cómo, no sé si de pronto es un poco privado la información que usted nos pueda dar, pero no sé si la universidad, desde sus áreas administrativas o logística, no sé desde qué área lo puedan estar manejando, y si ya se está hablando de esto, o sea, qué implicaciones empieza a tener eh, para nosotros, digamos que en este caso somos los estudiantes, o para futuro en muchos temas, no solo, por ejemplo, a nivel del plagio, a nivel de la creación como tal que pueda generar este tipo de software, toda esta tecnología, sino también en cuanto, recuerdo que hace poco también salió incluso la misma empresa de este ChatGPT publicó un documento donde ya están asegurando cuáles van a ser los empleos que van a estar más vulnerados por justamente por esa inteligencia artificial que ya está pública. Entonces, básicamente serían como esas dos preguntas. Si ustedes, pues de pronto ya como institución, están hablando de eso, qué postura tienen en cuanto a eso, pues para que nosotros también desde nuestras instituciones de pronto empecemos a tratar esos temas, que seguramente va a ser algo como lo que se hablaba hace años cuando empezó a masificarse un poco aquí en el país el tema del Internet. Creo que algún profe también ya lo mencionaba, y la solución inicialmente pensaron en que era ocultarle o taparle a los niños o tratar de decirles no jueguen con eso, pero pues al final vemos que eso no sirvió para mucho, ¿sí? Entonces no sé ustedes si ya de pronto como institución estén pensando en algo, cómo se va a tomar esos temas o qué han pensado con eso. Gracias. Vale, pues te cuento que
justamente en esta semana, bueno, como estoy en la dirección e-learning y como docente y trabajo estos temas, eh, soy uno de los abanderados, digamos, en términos de la universidad para tratar este tema y para analizar qué es lo que sucede. Justamente por estos días tenemos una reunión ya con un comité académico para empezar a tratar este tema, porque aunque ya nosotros que estamos hablando de esto así tan tranquilamente, entre comillas, eh, digamos, ya nos es algo común. Hay muchas personas todavía de la academia, de las universidades, de los colegios, de instituciones educativas que no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces, justamente es labor de la dirección e-learning, de su servidor, pues estar allá, contextualizar un poco sobre lo que está sucediendo y desde allí tomar las medidas que correspondan. Yo lo que les diría es cuando la universidad tenga algo certero, digamos, para decirles, lo hará en un comunicado, se los hará llegar. Por el momento no hay nada porque no se ha empezado a discutir, pero pues es algo, digamos, que está ya dentro del análisis de lo que se tiene incluso para esta semana, pero deben ser varias discusiones. Yo, pues desde mi punto de vista personal y mi punto en el debate será que no podemos detener una bola de nieve intentando, intentando poner dos tablitas y hacer los errores que se cometieron en el pasado, como eso que mencionabas de no, es que si les ocultamos o no les decimos o si no les mencionamos, no. Lo que les he manifestado desde el principio, esto cambia la dinámica de los procesos educativos y hay que entender eso y hay que entender que ya las exigencias que de tareas repetitivas o operativas que se hacían antes ya no se pueden mandar a hacer porque no tendrá tanto sentido, ¿sí? Entonces, la discusión recién está para empezar. Hay muchas universidades, por ejemplo, en Europa, en Europa, en Estados Unidos, que lo que han hecho es que en su red Wi-Fi no se puede acceder a ChatGPT, lo que me parece pues un absoluto despropósito, porque alguien con datos y ya entra y, es decir, a mí no me parece que detener la cuestión tecnológica sea el camino. Habrá quienes intenten defenderlo porque es un caos, porque se acuerdan cuando empezó la pandemia y la Organización Mundial de la Salud decía, no se pongan tapabocas, que si no son los HN, no sé qué, 95 no sirven para nada. Entonces esos de así los baratos, no se pongan eso que para qué. Y como a la semana, no, sí, pónganse al menos eso y era obligatorio para todo el mundo ponerse al menos esos tapabocas. Era la Organización Mundial de la Salud. Ahora imagínense a una universidad de una ciudad que está viendo este monstruo que se le presenta en términos educativos, que le está diciendo cambie todas sus dinámicas, porque muy probablemente en poco tiempo y desde ya pedir proyectos de grado de tipo investigativo, donde tienen que escribir un poco de páginas de teoría que la pueden sacar en 2 minutos en internet de ChatGPT, pues eso le pide a uno que cambie las dinámicas, ¿sí? Entonces, no hay una postura oficial, muy seguramente saldrá pronto porque iniciará la discusión esta semana y pues estamos todos a la expectativa porque pues habrá que escuchar todas las partes. Bueno, y antes, Germán, antes de que hables tú, para que no se me vaya la idea y aprovechando lo que mencionó Ángel, efectivamente hay OpenAI, la misma empresa que tiene ChatGPT, ya hizo un paper, una publicación en la que menciona cuáles son los trabajos que tienden a desaparecer con la creación de estas inteligencias artificiales. Esto que ven es como diferentes grupos de pruebas que han realizado. Entonces, la posibilidad de la exposición de que se pueda perder el trabajo. Entonces habla de intérpretes y traductores, investigadores, poetas, escritores, científicos. Es decir, en términos generales, lo que está diciendo OpenAI es que
todo lo que tenga que ver con ingenierías, con matemáticas, con escritura, ya sea poética o narrativa, literaria, y todo esto va a desaparecer, muy sufriendo todo el tema de creadores de imágenes desde diseño gráfico y esto. Y por ahora lo que se salva es un poco el pensamiento crítico, las ciencias sociales y humanas, porque ya ChatGPT un poco las entiende y las interpreta, pero no sabe qué hacer con eso. Es decir, tiene todo el conocimiento, pero no sabe qué hacer. Si a él le dan una ecuación, la resuelve, ¿sí? Pero si alguien le pregunta, si alguien le pregunta como cuál es el sentido de la vida, esos son debates de ciencias sociales a los que no se puede llegar a una respuesta, a los que tiene que ver con el punto de vista. Entonces, mira, lo que en algún tiempo llamamos carreta o cháchara o lo que sea, pues ahora es lo que va a dar la papita. Sí, justo ahí lo que mencionan, matemáticas, contabilidad, traductores, todo esto, y como lo mencionaba Ángel, fue creado por la misma empresa OpenAI, la publicación del paper. Entonces ya sabemos aquí para dónde vamos. Había levantado la mano hace un momento Germán, sí, adelante, y después Pedro. Y es que precisamente durante la última intervención que tuviste, manifestabas con respecto a a los proyectos de investigación. Entonces la pregunta iba precisamente a eso. ¿Tú crees que definitivamente los proyectos de investigación, tal cual los conocemos, pues a partir de lo que se estaba viendo, realmente terminaría de extinguir? O sea, definitivamente tienen que modificarse, ¿no? O sea, ya, o sea, definitivamente esos proyectos de investigación como nosotros los venimos conociendo, pues definitivamente están en un porcentaje muy alto de extinción, ¿verdad? Eh, Esto pues entramos en el campo de la especulación o de lo que haría yo. Y lo que pasa es que si dejaran en manos mías la educación, todo cambiaría mucho. Ustedes siempre han escuchado, seguramente en todas las teorías pedagógicas, cómo la fragmentación del conocimiento es una cuestión tonta, porque el conocimiento es todo en sí mismo, es decir, es un conocimiento, no varios pequeños. Entonces, así como uno puede pensar, la educación no debería fragmentarse y los estudiantes no deberían ver 2 horitas de matemáticas, 1 horita de ciencias naturales y 1 horita de filosofía, sino que todo debería atender al conocimiento y a unos objetivos. Yo lo que creo es que definitivamente se va a replantear el tema de los proyectos de grado, el tema de las publicaciones, el tema de los papers, todo esto se tiene que replantear porque no hay manera de controlar todo el tema del plagio, el hecho de saber si una persona lo escribió o no, etcétera. Yo qué haría como Jorge Rojas, yo pues me centraría no en la parte teórica en sí misma, como que ustedes demuestren o que cualquier estudiante demuestre que la parte teórica la tiene absolutamente, digamos, buscada, porque eso lo podría buscar en unos minutos en inteligencias artificiales, pero sí sé que lo que no puede hacer la inteligencia artificial es meterse al campo, es hacer unas encuestas, es hacer unas entrevistas, es decir, para mí la investigación iría al hecho de verlos interactuando dentro de, es decir, una cuestión de intervención, de acción, y después que los resultados que sacan los sacan por chat GPT y como el Excel que vimos, ¿no? Cogen todo en Excel, se lo pasan a chat GPT y chat GPT les soluciona y les saca los resultados, pero a mí me interesaría mucho más es toda esa cuestión eh, metodológica de ir a asistir, de participar, de crear las encuestas y ejecutarlas, de ver efectivamente qué sucedió. Muchas veces hay investigaciones que no sirven para nada, por ejemplo,
Y ojalá dentro de la academia se pudiera, uno si hizo una investigación que no era el camino, decir, esta investigación no funcionó. Yo pensaba que los objetos virtuales de aprendizaje iban a fortalecer el pensamiento lógico-matemático. Si alguien está haciendo un proyecto de grado así, por favor, discúlpeme, es un ejemplo que se me ocurre. Yo creé mi proyecto de grado diciendo, objeto virtual de aprendizaje para fortalecer el proceso lógico-matemático en los estudiantes. Si yo voy y hago pruebas y ejecuto, hago todo el desarrollo al final les fue peor en matemáticas que al principio y yo me doy cuenta que no, ojalá existiera esa transparencia de poder decir, mira, hicimos esto y no funcionó. Yo, como jurado, para mí esa tesis es igual de válida así si les hubiera servido. ¿Por qué? Porque le están diciendo a otros investigadores, este no es el camino. Pero entonces, a lo que nos ha empujado la academia es a que todo tiene que funcionar. Y entonces, no, esto, mi objeto virtual, ustedes vieran, fue absolutamente maravilloso, le cambió la vida a esos pelados. Y entonces esto se vuelve ahí una carretología de que yo qué información saco, pero que se vea muy rimbombante. Y por eso es que es tan fácil llevarlo, por ejemplo, a ChatGPT y que saque frases resonantes, rimbombantes. Ojalá la cuestión fuera de ir, aplicar, ver si funcionó y decir sí o decir no, y ya que todo las arandelas y el alrededor las citas pues que todo esto no fuera el eje central de la investigación. Entonces yo lo que siento es que necesariamente va a cambiar, pero bueno, eso pienso yo desde lejos. Pedro, adelante. Vale, profe, gracias. Es una pregunta, no sé si de pronto boba, pero me causa curiosidad. Eh, digamos que en este caso, en el chat GPT y pues las diferentes inteligencias que se están desarrollando, digamos que disponen con toda la información y todos los datos que hasta el momento se conocen o se tienen. ¿Es viable que en algún momento estas inteligencias lleguen a crear datos o información nueva que no se conozca? No sé, por ejemplo, la cura para el cáncer o un nuevo antibiótico, sin que el ser humano ya lo haya desarrollado. Sí, es decir, el problema que tienen las inteligencias artificiales, y atención a esto que es maravilloso y se complementa con lo que se había preguntado anteriormente, es en este momento las inteligencias artificiales están tomando toda nuestra información, la que se ha creado a lo largo de la historia de la humanidad, para crear su propia información. Pero ¿qué va a pasar? Que esta información que está creando esta inteligencia artificial, después otra la va a tomar para crear su información. Va a bajar, por supuesto, a donde los humanos ahí a ver qué hicieron, pero va a ser más útil esta información que fue procesada, analizada ya. Esta va a ser mucho más grande y después otra va a tomar esta y esta y esta y otra. Va a llegar un punto en donde la inteligencia artificial se nutra de lo que hace la inteligencia artificial, no de lo que hacen los humanos. Entonces es muy probable y muy seguramente van a crear nuevas y mejores cosas, inventos, creaciones, etcétera, porque lo que vimos en la imagen ya van a desarrollar una capacidad superior a la del ser humano. Entonces, pues sí, no sé, si nada más en términos de un texto, una aplicación como una herramienta como ChatGPT puede crearlo mejor que un humano o ajustar la redacción. Imagínense ChatGPT en un laboratorio analizando todo lo que sucede para crear una cura. Muy seguramente lo va a poder hacer. El problema es, ¿están verdaderamente enfocando el esfuerzo de las inteligencias artificiales a ese camino? Laboratorio que esto es conspiracionista, yo lo sé, pero pues que hace parte del debate y el punto de vista es, si yo tengo una droguería y le puedo vender todos los días una pastica para el dolor de cabeza, yo
invertiría todo mi dinero en crear una inteligencia artificial que le cree una cura a usted, una cura definitiva, donde solo le tenga que vender un jarabe, usted se lo tome y ya se cure. ¿Y qué pasa con mis pasticas que le estaba vendiendo todo el día? Entonces, como dueño de la droguería y como alguien que necesita comer y llevar un pan a su familia, pues no me interesa mucho crear nuevos elementos, nuevos avances, nuevos. Se podría perfectamente, pero pues hay que vender la pastillita. Entonces, es un poco atendiendo a eso que hay que ver cuáles son los intereses y bueno, pues eso es lo que toca analizar. Germán, adelante. Maestro, entonces, atendiendo a su respuesta anterior, eso quiere decir que desde su punto de vista, entonces se daría prioridad como tal al ejercicio, o sea, al medio, más no al fin, ¿no? O sea, que es lo que constantemente, a partir de lo que eh, pues, te planteas, se ha tenido en cuenta en la academia, ¿no? Entonces, como que se desarrolla todo el proceso investigativo, pero a la larga a lo que se le da trascendencia es al resultado, ¿sí? Es una constante que se ha venido dando. Pero a partir de la incursión de la IA, pues el fundamento del ejercicio sería, el fundamento de la práctica sería el ejercicio como tal, o sea, el desarrollo del, del, del ejercicio investigativo por encima si funcionó o no funcionó. Sería lo idóneo. Y la cuestión es que ustedes y quienes entren a doctorado lo notarán y quienes estén muy metidos en el campo académico lo notarán y es que muchas veces en muchos lugares la academia no es el lugar más ético. Digamos, yo en algún lugar que trabajé, puedo decir abiertamente y si no, no lo diría, puedo decir abiertamente que no fue la Universidad de La Salle, ni siquiera fue en Colombia, pero en algún lugar en el que estuve relacionado con la academia, siendo tutor de tesis, uno de los requisitos que se daban era que el trabajo tuviera 100 páginas y que tenía que citar este texto al director del programa, a la esposa del director del programa y al tutor que estaba acompañando la tesis. ¿En dónde los iba a meter? Mire a ver en dónde, pero tenían que citarlos, tenían que. Entonces, ¿esto es realmente un ejercicio académico? No, esto es un ejercicio ahí medio burócrata donde ya las personas que tienen muchos estudiantes, imagínense si yo les digo, ustedes todos en sus proyectos de grado me tienen que citar o no pasan, pues este personaje va a tener una gran cantidad de citas, más repercusión y van a decir, no, es que es el mega investigador. O en otros lugares hacen la práctica de todos sus proyectos de grados y como yo les di consejos, me tienen que anotar como segundo o tercer autor. ¿Y qué habré hecho? Pues imagínense, 40 proyectos de grado en 6 meses, ¿eso qué va a decir de mí? Que soy un mega investigador, etc. Entonces, hacia allá va el tema que la cuestión académica puede replantearse y puede preocuparse por lo que verdaderamente importa, que es la investigación y no todo lo que está alrededor, que es el estatus, que es el CICITO, que son las 100 páginas, que es todo eso. Y mira, como mencionan allí en el chat, pasa hasta en los pregrados, pasa en... eh, es, es terrible la situación. Pero bueno, eh, ya para finalizar, bueno, decirles, recordarles quienes no hayan subido el trabajo pasado, el trabajo del Lens Studio, recordarles que en este momento está abierta la posibilidad de subirlo. ¿Por qué? Porque algunos no tenían la fecha bien configurada y lo enviaron y se envió por correo electrónico, cosa que está bien, pero quienes quieran subirlo a la plataforma en este momento está abierto. Lo de no finalicemos que la clase está chévere, a mí lo que pasa es que me avergüenza con ustedes porque sé que está tarde, pero si ustedes quieren que nos quedemos hablando un rato más, nos quedamos, que yo por mí no tengo inconveniente. Por el momento, y antes de que acabemos con
con el mundo, porque además imagínense, imagínense la mezcla maravillosa de realidad virtual e inteligencia artificial. Eso está, eso está maravilloso. Yo les voy a dejar todo esto que les estoy mostrando, se los voy a dejar ahí en la plataforma como para que ustedes lo miren. Esto es un video que yo realicé con mis gafas de realidad virtual. Son unas Meta Quest, antes se llamaban Oculus Quest. Como ustedes ven ahí, entonces uno es un avatar que tiene unos controles exactamente iguales, porque pues los controles son exactamente iguales en la vida real. Y cuando está allí adentro, pues esto que ustedes están viendo, yo entiendo que no genere absolutamente ninguna emoción, porque pues es algo plano. Pero cuando tengamos la posibilidad de vernos y de que usen las gafas, quienes nunca hayan usado esto van a entender de lo que les hablo, porque es la posibilidad de ver a 360 grados, de ver todo un mundo diferente. ¿Se acuerdan de Iron Man cuando hacía todas sus cuestiones de tecnológicas y movía? Entonces, el hecho de uno cambiar su propio avatar, el hecho de tener una serie de aplicaciones dentro con un menú como si fuera un celular y a partir de allí ingresar y que cada una de las aplicaciones sea un universo sintiéndose en 360 grados, eso es algo absolutamente increíble. Aquí en este video que yo les dejo, ahí digamos, se entro a una de las aplicaciones, les muestro más o menos qué es lo que sucede, pero me gustaría mostrarles, bueno, aquí yo como que entro a un ascensor. Todo esto, por supuesto, es con las gafas puestas y pues yo simplemente ahí como moviéndome. Y yo estoy como en medio de una ciudad para este caso. Hay un juego que se llama allí Defensa de Misiles, que es el que ven que una vez yo oprimo ese botón, tengo 2 cohetes en mis manos. ¿Y qué es lo que puedo empezar a hacer? Puedo empezar a volar por toda la ciudad. Esto que ustedes ven en pantalla les aseguro que ni se asemeja a la sensación real de que ustedes miren hacia abajo y ven el piso lejos, de que vean los edificios, porque es 360 grados, es lo que se ve en realidad. Hay personas que se han partido los brazos incluso jugando esto porque se asustan, por ejemplo, porque sienten que se van a caer y en la vida real se caen y se rompen brazos y esto es de utilizar con mucho cuidado, pero es una experiencia, pues por eso mismo se le conoce como el metaverso, una experiencia absolutamente inmersiva que va a ser muy maravilloso. Hay que decir que recordarles que muy seguramente se va a hacer en este semestre un encuentro presencial con algunos de ustedes quienes puedan venir a la universidad, quienes puedan, de verdad que yo estaría muy, muy feliz de poderlos, uno, pues ver en persona, conocer, y por el otro lado, que tuvieran la sensación de la posibilidad de ver las gafas. Yo podré conseguir como más o menos 3 gafas de realidad virtual, entonces como para que varios de ustedes hagan la prueba, sientan esto. Imagínense esa mezcla de realidad virtual e inteligencia artificial. Dentro de no mucho tiempo, uno se pone las gafas. Dentro de no mucho tiempo, la inteligencia artificial va a analizar tu estado de ánimo, tu día cómo estuvo hoy, según respuestas que tú des, y va a crearte un mundo ideal en donde vas a interactuar con personas que te pueden alegrar el día, todo creado por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque pues ya es absolutamente posible realizarlo porque ya la cuestión de imágenes y texto, algo que no les había contado con ChatGPT 4 es que ya analiza imágenes. Entonces, si yo le subo una imagen y le pregunto qué está sucediendo aquí, me da todo un contexto, me dice qué puede suceder.
etcétera. Entonces ya esa relación de texto e imagen se va a dar, definitivamente se está dando y pues va a ser impresionante y pues no sé, como hablaban hace un rato de las películas futuristas, no lo duden, que por ahí va la cosa. Hay una película de Bruce Willis que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que es como que todos viven, el sustituto puede ser, que todos viven dentro de una cápsula, identidad sustituta, sí. Todos viven dentro de una cápsula y los que salen a experimentar la vida y a vivir el día a día son avatars, son personas que no son ellos porque están tirados en su cama o en su cápsula, perdidos ahí por la vida. Entonces, esto da algo de susto. Decirles, gafas de realidad virtual como estas son las que, pues digamos que ya tienen una consola dentro, son las que ya, digamos, esto y simplemente con los controles, ya uno empieza ahí como a experimentar. Gafas de realidad virtual como estas, estos se llaman gafas de realidad virtual, pero esto cuesta 35.000 pesos. ¿Qué es lo que hace? Hace básicamente lo que ustedes deben hacer como proyecto final de la asignatura y es que tienen un espacio para agregar un celular. Ustedes agregan su celular ahí y simplemente ya teniendo el celular dentro, pues esto funciona simplemente como unas gafas, como un visor, pero es el celular el que genera, digamos, la versión de realidad virtual. ¿Cómo se puede hacer esto? Permítanme un segundo. Es con videos de este tipo. Seguramente ustedes ya han tenido la posibilidad de ver estos videos que son videos 360 grados y es que si ustedes están en el computador, lo pueden mover de esta manera. Si ustedes tienen el celular, entonces pueden hacer simplemente el movimiento, desplazar el celular y se va a ver. Entonces, cuando yo pongo mi celular aquí y empiezo a mirar hacia arriba y hacia abajo, pues se va a dar exactamente ese movimiento de realidad virtual, que evidentemente no es tan impactante como la realidad virtual de unas gafas que pues de pronto para quienes tengan la duda, esas gafas Oculus Quest pueden estar en el mercado 2.700.000 pesos. Las otras valen 30.000 o se pueden hacer en cartón. Entonces, entenderán ustedes que la diferencia en términos de visualización, pues es mucha, pero da una idea de lo que es la realidad virtual. Es decir, lo que ustedes están haciendo y estas baratas dan una idea de lo que es la realidad virtual, dan la sensación de... Entonces, si nunca han visto realidad virtual, usen esas gafas que hicieron para con su celular, intenten entrar a YouTube y ponen videos 360 grados y van a ver que hay un montón, hay de National Geographic, hay de todo, y se siente uno sumergido. Lo que hacía Bad Bunny, por ejemplo, algo que uno diría es un artista simplemente que está vendiendo su música y ya, pues miren que creó videos de 360 grados en su álbum y su sensación fue hacer que las personas sientan que están en la playa, porque uno se pone las gafas y ve ese video, escucha la música, escucha el mar y si mira hacia abajo ve arena y si mira hacia arriba ve cielo y si... Entonces, en realidad llega al punto en el que uno se siente como en la playa. Entonces, quienes nunca hayan experimentado con realidad virtual, les pido no tengan miedo a utilizar estas gafas, de conseguir estas de 30.000 que las pueden por ahí por Mercado Libre o algo así. Esto como una introducción porque algo que tenemos que vencer con los estudiantes es la barrera
de la realidad virtual, porque actualmente casi que en ningún colegio yo podría decir que son contados los colegios que, por ejemplo, en Colombia utilizan realidad virtual para algo, porque se ve lejano por el tema de las gafas, porque son costos, porque algún estudiante puede romper unas gafas, etcétera. Pero esto, que es un acercamiento a la realidad virtual, eh, pues digamos que se puede hacer de una manera muy económica. Miren, ustedes lo están haciendo con cartón, pueden hacer una clase con los estudiantes y pues eso ya todos tienen celular. Entonces se puede empezar a llevar a este mundo. Y es de nuevo la discusión que teníamos antes, porque podríamos decir, venga, pero ¿para qué les mostramos eso si por ahí se pierden en la tecnología? Pues porque nosotros somos unos docentes que no detenemos el progreso. O sea, nosotros no somos los docentes que vamos a decir, yo mejor no le muestro eso porque después a esos chinos, ¿quién les quita esas gafas? No, nosotros somos los que mostramos las gafas, los que les permitimos acceder y de ahí en adelante reflexionamos con ellos de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizamos en nuestra clase nuestras gafas de realidad virtual porque de esto es lo que se trata, ¿no? De hacer lo que nos hicieron, ¿no? De, no usen internet, no. Tiene que buscar el mapa de Colombia, pero en libros, no puede buscar en Encarta, no puede buscar en internet, no lo puede copiar, etcétera. Pues eso era un poco detener el progreso, no hagamos nosotros lo mismo. Ahora sí te escucho, Verónica. Te escuchamos Sí, todos. profe, gracias. Muy interesante, muy chévere. Profe, yo tengo una pregunta con la actividad 7 y es que va dirigido a estudiantes de media. Ahí, o sea, ahí se puede de pronto, bueno, a mí me gustaría hacerla no para estudiantes de media, me gustaría hacerla para mis niños. Entonces, esa es mi pregunta. Em, o sea, me preguntas con respecto a lo de las gafas, El porque están video, creadas. el video, el video. El video, o sea, una de las, bueno, lo que su merced nos pide es, dice, haga el tutorial en el que comparta estudiantes de educación media. Su merced es específico ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de actividades, principalmente para trabajarlo con estudiantes de menor edad, creo que no es tu caso, creo que quieres con adultos de menor edad, yo lo que les recomendaría es que en la medida de lo posible no, porque incluso los principales dueños de las empresas tecnológicas y de software a nivel mundial dicen que ojalá las personas no tuvieran contacto con todos estos mundos eh, hasta después de los 14 años. Entonces, me parecería, me parecería bueno que en la medida de las posibilidades, pues no fuera para estudiantes de básica. Si lo quieres dirigir a un público más grande de educación media, el tema es ver de qué manera lo haces, porque normalmente los adultos no usan TikTok. Si son mayores, utilizan una aplicación que yo he entendido porque les gusta tanto, que se llama como Kiwi o Kawaii. Sacan videos de allá, eso yo no sé de dónde tanta información, pero sacan muchos videos de allá. No están tan cercanos a TikTok porque piensan que son personas haciendo lipstick, que es el movimiento de la boca con otros textos y mujeres bailando, pero pues no necesariamente es así, depende cómo uno tenga configurado su patrón. Entonces, tener mucho cuidado con ello, mínimo estudiantes de media, eso sí es lo que pediría. Ah, ok, no, yo decía primaria, pero ya le entiendo la... Eh, ¿Tenemos más preguntas? Bueno, algo que me gustaría mucho es escucharlos con respecto a la inteligencia artificial y la realidad virtual. ¿Cómo lo ven? Porque eso definitivamente es una combinación difícil. Es decir, ustedes se imaginan nosotros teniendo hijos y nuestros nietos, ¿cuál va a ser la vida que tengan estas personas? Va a ser muy diferente. Ahora sí entendemos
a nuestros abuelos cuando decían, uy, no, es que ustedes están locos, es que son otra generación, es que todo cambia muy rápido. Ahora somos nosotros los que están en el otro rol. Entonces, Ángel, adelante. Gracias, profe. Pues en cuanto a eso, varias cosas. Incluso empezando de pronto por el tema de las generaciones, que los millennials, digamos que ese espectro que se ha empezado a catalogar desde hace ya un tiempo, en el que se decía que algunos de los chicos, o sea, sí, de los niños de un tiempo para acá, o sea, las últimas generaciones, pues por el hecho de haber nacido con rodeados de esas tecnologías con las que ya contamos en muchos de estos hogares, pues se dice que ellos pues iban a tener, incluso todavía se piensa, que van a tener pues un mejor desenvolvimiento en ese tipo de tecnologías. Pero a su vez también ya han habido algunos estudios en los que demuestran, incluso han habido algunas experiencias de docentes en universidades donde ya han empezado a entrar, digamos que esa generación empezó a entrar en la universidad a los 18, 19 años, muy jóvenes, y y recuerdo que por ahí estaban mencionando en un video una experiencia de una docente de universidad, un pregrado, donde ella simplemente les decía, bueno, estudiantes, guarden, creen un archivo y guárdenlo en el escritorio. Y ese concepto, muchos de ellos pues no lo tenían para nada claro. Entonces, la reflexión era hacia ese tema del manejo de esas tecnologías, que muchas de estas generaciones han venido, por ejemplo, del uso frecuente del celular y que en el celular, por ejemplo, no existe ese concepto de guardar en el escritorio, guardar en mis documentos, algo que para nosotros sí ya pues desde hace un tiempo nos dimos ahí duro con ese tema y lo logramos medio manejar, pero entonces está ahí como el contraste entre eso que se decía hace un tiempo, que esta generación como que ya iba a tener un mejor desenvolvimiento con ese tipo de tecnologías, con el computador, que ya como que se lo iban a aprender a manejar o que iban sí, a darle un mejor uso, pero empezamos ahora a ver que no, que justamente esa misma tecnología como que irónicamente, por ejemplo, en este caso el uso del celular, pues no necesariamente les ha dado ese mejor, esos conocimientos con temas, por ejemplo, como este manejo de carpetas en un computador, ¿sí? Entonces, digamos que también es para la reflexión ahí en cuanto a estas generaciones y en cuanto a esos avances tecnológicos, y por eso, pues, incluso mis consultas anteriores, cómo empezar a enfocar eso, sabiendo que muchas de las instituciones, o sea, en mi caso, en una institución que pues es en Bogotá, que pues se supone que tiene un poco más de apoyo a nivel administrativo, más recursos, pero aún así en el área administrativa o la organización propia del colegio no le dedica más horas incluso a una cátedra de tecnología. A veces le dicen, no, solo una hora. Y si toca quitar alguna materia, pues quiten primero tecnología. Entonces, ¿cómo empezar a atacar eso también? Es como la reflexión. Sí, es una reflexión muy interesante, decir, desde hace años académicamente se ha tumbado un poco ese mito que teníamos y es que no, que esta generación de niños ya nacen, mejor dicho, súper tecnológicos, que son la nueva generación, que son nativos digitales, es decir, que porque nacieron en esta generación entienden y comprenden lo que es la tecnología y no necesariamente comprenden lo que decía Ángel, el tema de guardar en una carpeta o un escritorio, pues es algo que sale de su comprensión porque en los celulares en su mayoría no hay un escritorio en sí mismo, hay un menú, pero no hay como un escritorio, no hay unas carpetas en donde como mis imágenes, mis documentos, mi PC, todo esto que teníamos nosotros, sino que es una distribución diferente. Entonces no necesariamente nacen
como con el chip ya de la tecnología, sino que es algo que hay que seguir trabajando, es algo que nosotros si nos sentimos perdidos, o sea, los estudiantes son muy buenos haciendo lo que intuitivamente es fácil de hacer. Es decir, ustedes ingresen una aplicación que es una buena aplicación, se debe caracterizar porque debe ser intuitiva, porque no debe ser complicada. ¿Qué de complicado tiene TikTok? Si ustedes cogen el celular de esta manera y empiezan a subir, ya, eso es toda la manera de navegar. Además, si quieren darle like a un video, simplemente su dedo lo deben mover unos centímetros. Si lo deben compartir, igual, menos medio centímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas aplicaciones? Esto, WhatsApp, todas intentan ser muy intuitivas. Y para algo intuitivo, pues el cerebro de los niños pequeños, pues ya va a poder entender. Pero cuando intentamos explicarles, por ejemplo, Excel, ya no es tan intuitivo si intentamos llevarlos a las fórmulas y se dificulta. Entonces es un poco, esto está mandado a recoger de los nativos digitales. Es muy probable que una persona adulta como yo, por ejemplo, que ha tenido la posibilidad, yo desde no muy pequeño es que tenga computadores, pero a estas alturas estoy seguro que en términos de tecnología y en términos de conocimiento, pues estaría bastante lejos de un nativo digital, así que no porque nació en una generación diferente a la mía, pues va a tener más conocimiento. Entonces, muy buena reflexión. Andrea. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Frente a lo que tú decías, eso de que las pantallas tienen una facilidad en la navegabilidad también genera apatía de los chicos por otras cosas, como por leer, por ejemplo, por hacer procesos de escritura, de todo eso, pues que requiere que se esfuercen mentalmente un poquito más, está generando gran apatía en los chicos. Uno, eso. Y lo otro que quería decir era que yo creo que ya nos toca empezar a volcarnos a una educación más tecnológica, en donde incluyamos de pronto las áreas de STEM o cosas así, porque en unos años lo que enseñamos en este momento en las aulas a los muchachos no les va a servir para nada y nunca van a estar interesados en aprender. Obviamente habrán cosas bases como las matemáticas, el lenguaje, pero yo pienso que ya es hora de empezar a pensar una educación enfocada en que los chicos desarrollen habilidades tecnológicas, habilidades digitales y de programación, que es lo que en unos años o ya se está viendo que está mandando la parada frente a los posibles trabajos que puedan tener en un futuro. Y lo que tú decías la clase pasada, muchos de los trabajos con estas inteligencias artificiales van a tender a desaparecer y las personas que no estén preparadas, pues no sé de qué irán a vivir, porque pues no van a tener como fuentes de trabajo. Era eso, profe, gracias. Sí, muchísimas gracias, muy interesantes tus reflexiones. Definitivamente, quiero aprovechar ya lo que mencionaste para mostrarles este video. Seguramente algunos de ustedes los vieron, pero justo con el tema que estamos tratando, miren, esto es un bebé utilizando una tablet, pero cuando se les entrega una revista, miren el movimiento de sus manos intentando intuitivamente hacer lo que pasa con la tablet. Entonces, ¿qué es lo que sienten? Que están entendiendo el mundo de determinada manera con su corta edad y ya esto parece que estuviera roto, que no estuviera funcionando, que se dañó, que es inútil, digamos, hasta tal punto que estos bebés piensan que incluso puede ser que son sus dedos los que están fallando, es decir, que no les están funcionando sus dedos y se tocan ellos mismos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, allí hay una tremenda discusión porque cuando nosotros escribimos con la mano, cuando nosotros
hacemos una suma manual, cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar, estamos creando unas redes neuronales que se fortalece con el paso del tiempo. Es decir, si yo sigo escribiendo, si yo sigo, estoy creando unas redes neuronales. Si desde pequeño resulta que no cojo plastilina para experimentar y entender cómo es en el mundo la plastilina, sino que empiezo a tomar tablets, empiezo a notar que todo mi mundo y mi universo son pantallas, que puedo cambiar el canal con un botón, que puedo deslizar, que puedo simplemente agrandar o hacer pequeño, subir el volumen y bajar. Mis redes neuronales se van a acostumbrar a que el mundo funciona así. Evidentemente no debería ser. Los primeros años de los niños deberían ser absolutamente experimentales con todo lo que sea posible. Que si, que, o sea, lo que menos se debería hacer en un mundo ideal es regañar a un niño porque se está ensuciando, porque está cogiendo tierra, porque está gateando, porque está explorando, porque de eso se trata su crecimiento y de eso se tratan las redes neuronales que tiene que crear, de experimentar, evidentemente tener cuidado, porque al coger un vidrio él no va a saber que eso puede hacer daño, pero incluso con pequeñas cosas que se puede herir, son redes neuronales que está construyendo. Si está rodeado de tablets, de tablets, de gafas de realidad virtual, de todo este mundo digital, su comprensión del mundo va a ser absolutamente diferente. Su toma de decisiones, por ejemplo, al momento de tener un problema, va a ser absolutamente diferente, porque todas esas redes que nosotros tenemos, lo que arma nuestro cerebro, definen nuestra personalidad, nos permiten ser quienes somos, nos permiten tomar ciertas decisiones, nos permiten tomar ciertas actitudes, y el hecho de que esté la tecnología o no, pues absolutamente cambia nuestra personalidad. O imagínense si ustedes y yo no seríamos diferentes si no existiera, por ejemplo, Instagram, Facebook y WhatsApp. Seguramente, por ejemplo, muchas personas nunca viajarían porque viajan por mostrar a través de sus redes sociales que viajaron, no por disfrutar un momento. Seguramente la comunicación no sería tan fluida con otras personas porque no tendríamos WhatsApp, que es algo instantáneo. Valoraríamos un poco más el tema de la palabra, de lo que dice el otro. Tendríamos personalidades diferentes. Si creamos a los niños a través de ese tipo de redes y creando esas redes neuronales diferentes, pues estamos creando bastantes inconvenientes a futuro. Todo esto tiene que ver con neurociencia, por eso les digo, el conocimiento no debería fragmentarse. Y hablando de neurociencia, que lo tengo a la mano, si alguna vez tienen la posibilidad y se quieren divertir mucho con un libro, este que se llama dopamina, como una molécula condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos, a quién votamos y qué nos depara el futuro. La neurociencia tiene mucho que ver con todo esto y perdón, la chapa, pero pues ya nos metimos con neurociencia. Pero es que a mí me gusta hablar. Ángel. Gracias, profe. Para añadir, hay otro tema pues, aquí al debate y tiene que ver justamente con este contraste del que ahorita incluso la compañera pues participó diciendo y que yo también he mencionado, cómo desde nuestro trabajo, en este caso desde los colegios, desde la educación empezamos a atacar o cuál debería ser la postura, pero entonces recuerdo también hace un tiempo ver unos documentales en donde de pronto algunos ya también lo recordarán, mencionan a Silicon Valley, que algunos tal vez lo tengan ahí en referencia, que justamente es este lugar donde se han centralizado muchas de las empresas de software, de las que han salido incluso Facebook y otro tipo de software y hardware en cuanto a computación. Y ese lugar tiene unos colegios, unos centros educativos donde los programadores, los dueños de estas empresas, pues seguramente sabiendo todo lo que saben hacer en cuanto a este mundo tecnológico, envían a sus hijos y es un lugar muy reconocido porque es un lugar que no permite celulares, que no permite ciertos temas tecnológicos. Entonces está el contraste
de cómo alguien, por ejemplo, que es dueño de una empresa de software que ha diseñado una empresa de miles de millones, como estos de redes sociales, y ellos seguramente con lo que tengan en mente, temas éticos, seguramente todo lo que hemos visto que esto implica, saben y envían a sus hijos a esos lugares donde les bloquean a su vez, o sea, ellos el contraste, les bloquean y no les permiten tener celulares y la educación pues tiene como otro énfasis pues para que pues tendrá algún tipo de implicaciones. Y también hace un tiempo salieron por ahí unas entrevistas que les estaban haciendo a Bill Gates, que también algunos lo recordarán, donde mencionaban cómo él fue pues con el proceso de crianza de sus hijos. Y uno de los temas que le mencionaban ahí en la entrevista a Bill Gates era cómo él tomó la decisión, o sea, de obligar a que sus hijos no tuvieran estos dispositivos, por ejemplo, celulares, hasta cierta edad, ¿sí? Y pues es como para añadir ahí al contraste, que nosotros pues queremos o tenemos en mente, o los que somos padres ya también estamos como en ese medio y en la educación también en el colegio donde estemos laborando. Entonces volvemos como otra vez a decir, bueno, ¿qué hago? O empiezo a implementar esto, o a su vez, ¿cómo debería funcionar? Mm. Porque si al conocer esto, que las personas que más tienen conocimiento y que han desarrollado diferentes aplicaciones, les están impidiendo a sus hijos tener celular o que se metan a ese tipo de redes sociales, en fin. Entonces, nuevamente vuelve como el contraste de este tema. Claro, ahí la cuestión es, vamos a hacer un ejemplo que nosotros hemos vivido y es, ¿cuál es la diferencia entre leer un libro y ver una película que sea la misma historia? ¿Cuál es la diferencia? La mayoría dirá, no, en el libro es mucho más chévere, pero ¿cuál es la diferencia? Si al final la historia es la misma, ¿ustedes cuál creen que es la diferencia cerebral que puede sucedernos? Si al final es la misma historia, son los mismos personajes. Por aquí dice Jenny Paola la manera como se recuerda. Hay una mayor Viviana. sobreestimulación, profe, una mayor sobreestimulación a nivel cerebral, a nivel neuronal, y claro, el niño queda como más impactado, o cualquier persona queda más impactada, porque en general la mayoría de las personas somos también visuales. A mí me puede atraer, por ejemplo, con la comida, un plato que se vea atractivo visualmente, pero si de pronto no lo veo dentro de mis parámetros de lo atractivo, pues entonces el plato me va a disgustar por completo. Y claro, a un pequeño, todo lo que uno le muestra le impacta. Con relación a lo de que tú mencionabas de la realidad aumentada y la realidad virtual, nosotros en el colegio hemos tenido la experiencia de trabajar con ellos. Lo empezamos a hacer con niños de cuarto y de quinto de primaria, pero pues efectivamente no aplica. Los chicos tienden más a distraerse como a el hacer, al esto, pero como que no se quedan con el contenido y es algo que tiende a pasar mucho en primaria, que le toca a uno controlar mucho esta parte de el andamiaje que tiene que tener para la clase para poder conseguir el resultado que necesita, de que el niño realmente aprenda lo que es y que no se quede en el proceso de, ellos también elaboraron gafas, en el proceso de elaborar la gafa, en el proceso de hacer todo en la aplicación en la que ellos tenían que trabajar y todo eso. Y les gustaba, lo hicieron, a muchos sí le cogieron fastidio por el tema de trabajar en equipo, que es lo que más choca con ellos quieren todo, ellos manejar el equipo efectivamente, y son como cosas así. Entonces, pues chévere poder enseñar algo como con esto de las redes, con esto de las aplicaciones que hay, pero en relación con los niños me parece pues que definitivamente le toca a uno reducir demasiado y como que no nos aplica tanto el tema, nos toca como controlarlo mucho más, ¿sí? Para poder que ellos que aún no tienen una criticidad apropiada, pues entonces poderles enfocar más los contenidos. Entonces sería mucho más conductista de lo que es actualmente la educación. Muy, muy bien. A ver, cuando estamos haciendo
como se menciona, como una cosa es hacer y otra cosa es simplemente estar ahí quietos viendo. Cuando estamos realizando una lectura, es como lo que pasa con un músculo cuando vamos al gimnasio. Porque si vamos a leer un libro, por ejemplo, no sé, El perfume, y nunca vimos, o vamos a poner algo más común que todos conozcamos, vamos a imaginar que vamos a leer un libro de Harry Potter, pero yo nunca vi una película de Harry Potter y empiezo a leer y empiezo a leer que hay un tren que atraviesa una pared y me lleva a Hogwarts y allá está Dumbledore y está Ron y Hermione y todo esto. Todo esto es un ejercicio constante para mi cerebro de imaginar, de empezar a encajar, de ponerle cara, de ponerle ropa, de leer, de interpretar, de saber cómo serán. Es un ejercicio constante, es como ir al gimnasio a levantar una pesa constantemente, es forzar el músculo a que constantemente esté creando. Y entonces apareció un dragón morado con ojos verdes y que tenía una pequeña llama al frente de su... Todo eso es imaginación constante. Cuando vemos televisión, todo esto se reduce. Ya no necesito imaginar, ya no necesito pensar cómo será, sino que todo me lo están entregando. Entonces, el cerebro, ¿qué es lo único que hace? Intentar entender la línea de la historia, pero eso era solo uno de los elementos que estaba haciendo cuando leía. Cuando estoy viendo una película, es solo una. Ahora, que visualmente probablemente la recuerde porque vi unas imágenes y si tengo una memoria más visual y fotográfica, voy a recordar esos personajes. Algo que simplemente leí, pero el ejercicio que habré hecho después de leer un libro en la imaginación, eso no se va a compensar con 5 o 10 o 15 películas que vea. ¿Han escuchado la frase de que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo? Cada vez que se lee un libro no se vuelve a ser el mismo, pues es porque se hizo un ejercicio al cerebro, un ejercicio que lo estimula, que lo fortalece. Por eso si ustedes son papás, si ustedes con sus estudiantes son pequeños y pueden leer, leer no es el cuento de Caperucita Roja y el Lobo y ponerles en YouTube el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, donde ya está la caperuza, ya está el lobo, ya está la abuela, ya está el cazador, sino leer, que ellos lo imaginen, que hagan preguntas, este tipo de trabajos, pues es lo que diferencia un cerebro que está constantemente ejercitándose a uno que no. Evidentemente es como un músculo que está constantemente ejercitándose a uno que no. Ustedes saben cuáles son las diferencias. Hay músculos que es muy probable que si no se usan se atrofien. El cerebro no llegará a atrofiarse, pero el cerebro es como un músculo en el gimnasio y es que en sí mismo no quiere crecer. Es decir, él en sí mismo no está diciendo, venga, por favor, deme mucha información, deme mucho conocimiento. De hecho, él está creando estrategias para hacer todo fácil a través de la pereza. Es decir, por eso sale ChatGPT y el cerebro inmediatamente dice, oiga, y si de pronto más bien en vez de pensar y realizar todo lo que tenemos que hacer, oiga, y si más bien hacemos un prompt bien elaborado y de ahí sacamos la información, porque está pensando que es la mejor manera, la más rápida, la de menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque un cerebro gasta energía, es decir, cansa pensar, es un esfuerzo. Así como gasta energía hacer ejercicio de nuevo en el gimnasio, pues el cerebro es el órgano que más energía gasta en todo el cuerpo. Y pues en la medida que diga, uy, no, yo no quiero esforzarme tanto y gastar tanta energía, pues va a ser mucho mejor para el cerebro. Entonces, bueno, yo creo que de esta manera finalizamos estos encuentros. Quiero agradecerles muchísimo su participación, muchísimo por estar ahí pendientes de la clase. Espero que les haya gustado. Es muy importante que sepan ustedes y tengan presente que lo que ustedes se llevan en esta clase es una cuestión de punta en Colombia, es decir, en Colombia y en el mundo. Miren, estamos hablando de cosas que sucedieron la semana pasada. En términos tecnológicos,
Busquen ustedes a sus compañeros y a sus colegas que tengan un mediano conocimiento en inteligencia artificial, en realidad virtual, en realidad aumentada, en la cuestión teórica de las olas de Toffler, en todo esto tecnológico. Estoy seguro que es muy difícil encontrar perfiles de este tipo. Por eso es muy importante que este conocimiento que se llevan lo tengan ahí muy bien guardado, que por favor se estén actualizando porque no voy a estar yo para decirles, esta semana pasada acabó de suceder una novedad y esto está cambiando muy rápido. Así que, por favor, estarse actualizando, seguir viendo lo que suceda, utilizar las herramientas porque para eso son. Y de mi parte, agradecerles muchísimo, muchísimo por su tiempo. Todo lo que se ha hecho desde aquí se ha hecho con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho amor por esto. Y bueno, les diría que ojalá nos veamos en otro semestre, pero espero que no, porque pues la idea es que ya todos ustedes se gradúen. Si al caso, nos vemos en el doctorado. ¿Quién quita? Ha sido un verdadero gusto y bueno, ya quienes se queden acá responderé preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Ha sido un verdadero gusto, un grupo, hay dos tipos de grupo, el grupo cubo y el grupo esfera. Siempre me gusta hacer esa analogía cuando me encuentro grupos esfera, que uno medio los empuja y ya empiezan a andar solitos, y no el cubo que hay que hacer mucho esfuerzo para dar un paso. Me alegra mucho encontrar de este tipo de grupos. Henry, te escucho. Buenas noches, profe. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Ok, profe, es que bueno, llegamos tarde porque estábamos en una capacitación de la biblioteca y a 8:30 no se acababa, entonces pues eh, de pronto no sé si ya hablaron de lo de los dos trabajos que hacían falta o que hacen falta, pues nosotros enviamos ayer por correo lo de inteligencia artificial, lo de Lens Studio, porque pues no teníamos habilitada la plataforma. Y pues no sé si la fecha final del, del TikTok está para este viernes, no sé si se ha corrido o sigue en pie esa fecha o no Vale, se habló de eso. rápidamente. Bueno, Gracias. a todos los demás que se van a desconectar, muchísimas gracias. Los quiero mucho, pórtense bien. Yo veré, nos vemos en esa sustentación de proyecto de grado. Que les vaya muy, muy bien. Cualquier ayuda que puedan necesitar de mi parte con sus investigaciones, con las opiniones y etcétera, ahí voy a estar. Y ya me quedo respondiendo preguntas. Eh, Muchísimas gracias por sus mensajes, por todo el tema de que aquí están diciendo que les gustó la clase. Me parece absolutamente maravilloso que así sea. Henry, simplemente te digo, en el video está todo, pero decirte, en este momento está habilitada la actividad para que la suban y decirte también que el video del TikTok les enviaré una nota, espero que mañana. Depende si en la dirección del programa permiten un poco más de plazo, yo les permitiré un poco más de plazo. Por el momento no me comprometo, pero les diré. Gina Carolina, Profe, qué pena, o sea, sí, disculpe, es que yo lo enviamos por correo, igual toca subirlo a la plataforma. mucho mejor si lo suben. En este momento está habilitado hasta las 10 de la noche. Ah, ok, profe, listo, gracias. Profe y compañeros, buenas noches. De antemano agradecer la clase, las explicaciones. Creo que ha valido mucho la pena. Entonces, mil y mil gracias. Por otra parte, profe, quería preguntarte respecto al TikTok. Personalmente nunca lo había utilizado y me he dado cuenta que reduce mucho el tiempo. Entonces, pues viendo cuando realizamos el video, pues es extenso y se intenta como de alguna forma ajustar para que sea lo más importante, pero pues lo reduce demasiado. No sé si está bien, pues digamos, se muestra un proceso bastante rápido o si de pronto es mejor hacer dos TikTok en una parte como inicial y ya en un segundo TikTok la continuación. No sé tú qué sugieres. Pues yo lo que les diría es si en un solo video lo pueden reducir
y la velocidad da para que se comprenda, para que un estudiante promedio de 14 años lo comprenda, no es necesario hacer otro, porque justamente esa es la magia de la tecnología actual. Y es que ustedes saben que estamos en un tiempo mediático en donde todos corticos, ven como hay historias que duran 5 segundos, videos que duran, además solo duran 24 horas, es un poco agilizar todo porque hay muchísimas opciones alrededor. Así que, ¿qué es lo que buscan estos videos? Claro, pues que todo sea comprimido, que todo sea muy pequeño, esto no es YouTube. Entonces, si lo pueden hacer que sea de una manera clara en un solo video es mucho mejor porque estarán cumpliendo el objetivo, digamos, del algoritmo y de la plataforma, pero si se sienten más cómodos haciendo dos porque de pronto no va a ser tan claro, pues allí no hay inconveniente. Mucho mejor si es solo uno. Gracias, profe. Listo. Carolina, adelante. Carolina, Carolina Castro. Profe, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, ahora sí. Profe, es que tengo una duda frente a la rúbrica de la actividad 7 y es que en la primera parte dice que se realiza una exploración de la herramienta Secondly y no sabemos si dentro del enlace que te enviemos del TikTok tenemos que meter como capturas de pantalla con esa primera parte o pues no me queda muy claro, la verdad. No, no te preocupes. Lo que sucedió con esto fue que yo normalmente actualizo las actividades con respecto a lo que está sucediendo. En semestres pasados solicité dos actividades. Una era la del TikTok y otra era la de Second Life. Eh, pero pues Second Life es una herramienta que ya no está digamos, tan imponente por este tiempo, entonces decidí quitarlo. Pero no te preocupes que justo en este momento, juraba que ya había ajustado este tema de la rúbrica, pero justo en este momento lo estoy solucionando para que solo queden las categorías correspondientes a TikTok. Así que Ah, no te vale. preocupes que ya queda listo. Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus palabras. Me dejan el corazón llenito de alegría diciendo que ya les cambió la vida esta clase. Espero que de verdad sea así, así sea un poquito. Esa es nuestra labor como docentes. Somos la punta de una pirámide y entre más podamos ayudar y transformar vidas y llegar allá a las emociones y al día a día, pues va a ser más bonita nuestra labor. Así que me dejan lleno de felicidad del corazón. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus trabajos y les envío un saludo. Así finalizamos. Nos estamos viendo por ahí. Que estén Profe, muy bien. muchísimas gracias, buenas noches. Muchas bendiciones y gracias por todo lo que nos cuenta, nos explica y nos enseña. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos igualmente. Muchísimas gracias, profe. Dios lo bendiga siempre. Muy interesantes todos los temas. Mil y mil gracias. Gracias, muchas gracias. Me alegra que les haya gustado. Diana, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres decir algo? Hola, hola, Diana. No te estamos escuchando. Diana. Diana, no te escuchamos, pero sé que el micrófono no está silenciado, entonces tienes algún problema. Si estás con audífonos, puedes quitarlos o puedes escribir, que yo espero, no te preocupes.
A ver, es que en la premura del cierre, la actividad, nuestro equipo envió el desarrollo de la actividad 6 en un PDF. Allí encontrarás el video del desarrollo de la actividad, más el método, más las imágenes de referencia, la segunda parte de la actividad. Vale, perfecto, no hay ningún inconveniente. Es decir, digamos que la manera de entregarlo son diferentes medios. Algunos envían imágenes, algunos envían un PDF, pero no te preocupes, desde que se comprenda claramente y pueda acceder sin inconveniente, ya no habrá mayor dificultad. Ah, hola, ¿ya me escuchas? Ah, sí, ya. Ah, gracias, Rob. No, es que en la actividad, la primera parte decía que tocaba hacer un video como expresando como la primera parte del puntero con la mano y en la segunda parte era la de el puntero con la imagen. Entonces, pues yo hice la primera parte del video y con la manito y ya los snapcode es para la segunda parte que es con la imagen, para que con su merced, con la aplicación del Snapchat escanees el snapcode y ya simplemente con la imagen de referencia pues se desarrolle la realidad aumentada. Listo, perfecto. Sí, no te preocupes. Igual desde que estén ambas tareas, sea que las entregues como desde Snapcode o desde el video, o sea, es decir, la cuestión es entender que se hicieron los dos trabajos y ya no habrá inconveniente. ¿Listo? Perfecto, prof. Muchísimas gracias. No es que cuando la actividad está en la tarde yo estaba en clase y si no es porque los chicos me informan, corro. Entonces muchas gracias, prof. Muy amable. Vale, con mucho gusto que estés muy bien. Noche, Buenas prof. noches.